En este vídeo vamos a continuar con el mapeo y análisis de una aplicación. Y para ello vamos a ver cómo podemos detectar el contenido oculto mediante la herramienta Dearbuster. La herramienta Dearbuster es una herramienta que pertenece a OWASP, al proyecto abierto de OWASP, y tiene dos formas de ser ejecutada, a través de consola y a través de interfaz gráfica. Entonces vamos a ver ambas. Bien, mediante consola es DIRB, ¿vale? Ya lo tenéis instalado directamente en Kali. Vamos a hacer la prueba así, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Bien, esta herramienta lo que nos va a permitir es identificar contenido que pudiera estar oculto dentro de esta página, ¿vale? Realmente va a identificar tanto contenido oculto como contenido accesible, pero lo va a hacer mediante fuerza bruta, ¿vale? Vamos a probar aquí a quitar el proxy, que vaya todo bien. Bien. Vamos a coger esto y vamos a hacer la prueba. Bien, por defecto, Dearbuster tiene definido un diccionario. Entonces lo que va a hacer es utilizar ese diccionario para identificar posibles directorios a partir de la raíz de este dominio, ¿vale? Ya que así se lo estamos indicando, y también va a buscar posibles ficheros, ¿vale? Si hacemos esto, lo que va a hacer es, va a empezar a hacer pruebas. Si veis, en este caso va a utilizar un diccionario, que es el que tenéis aquí, que tiene un total de 4.612 pruebas. Entonces esto empieza a hacer pruebas, como veis aquí, y cuando identifique uno os lo va a mostrar. Esto es lo que se denomina fuerza bruta, ¿vale? Fuerza bruta, en este caso, contra recursos que pueden ser directorios o ficheros. Si os fijáis, ha identificado el directorio admin, algo que no nos había salido anteriormente mediante Bursio, utilizando el Spider. Si ponemos aquí, por ejemplo, admin, si os fijáis, se accede y tiene un recurso, ¿vale? Entonces, esto es tan simple como lo que estáis viendo, ¿vale? El problema que tiene Dearbuster es que por línea de consola, o sea, por consola, tiene un poco menos de funcionalidad, es un poquito más complejo de probar, ¿vale? Pero bueno, si os fijáis, aquí está identificando otros, en este caso son recursos, ya que el directorio es este, como bien pone aquí. Y bueno, podría seguir y esto iría identificando tanto directorios como recursos. Ahora bien, la idea, voy a pararlo, es definir un poco más o acotar un poco más las acciones que estamos buscando para sacar cuanta más información mejor, ¿vale? Bien, como hemos comentado, existen dos tipos de fuerza bruta a la hora de realizar fuerza bruta para intentar identificar contenido que pudiera estar oculto, y es contra directorios o contra ficheros. Vale, vamos a ver cómo podemos hacerlo mediante la interfaz gráfica. Tendríamos que definir cuál es la URL, el número de threads, es decir, el número de hilos. Esto va a ser muy importante, ya que si ponéis mucho se podría realizar una fuerza bruta, perdón, una denegación de servicio. Y aquí hay que indicarle el listado, ¿vale? El listado va a ser lo que va a coger para poder realizar la fuerza bruta. Entonces, por ejemplo, si vais a utilizar Dearbuster, hay uno que está muy bien, está en User, Share, Dearbuster, WordList, y aquí, Directory List 2.3 medio. Este es de los más grandes, ¿vale? Entonces, este recurso, si probamos a abrirlo, vamos a hacer un head para sacar solo la cabecera, solo la primera parte. Bueno, vamos a poner un poco más. Vamos a hacer un tail, si no. Vale. Esto es, por ejemplo, las últimas pruebas que tiene. Realmente es un diccionario que es muy grande, ¿vale? Si hacéis la prueba, vais a ver que tiene 220.000 líneas, es muy, muy grande, y por lo tanto implica que cuando utilicéis Dearbuster vais a generar muchísimas peticiones, ¿vale? Sobre todo porque, según cómo lo configuréis, va a generar más o menos. Por ejemplo, en la interfaz gráfica nos permite definir si queremos hacer fuerza bruta a directorios, si queremos que sea recursivo, si queremos que hacer fuerza bruta a ficheros y si queremos utilizar una extensión en blanco. Bien, vamos a ir por partes. Primero, fuerza bruta a directorios. Esto depende de qué es lo que estamos buscando. Es decir, si estamos buscando una aplicación que no conocemos todavía nada, sí que podemos buscar directorios, pero podemos también utilizar este tipo de software si ya hemos identificado, por ejemplo, un directorio temporal o un directorio de backup, para intentar identificar archivos de backup o archivos que pudieran estar ocultos y solo quisiéramos hacer fuerza bruta a ficheros, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que marcamos uno de estos, por ejemplo, si marcamos estos dos desde el principio, significa que no va a hacer 220.000 peticiones, sino que va a hacer 440.000 peticiones. Y cada vez que encuentre un directorio, va a volver a hacer otras 220.000, ya que por cada directorio que encuentre, va a ir comprobando todo el diccionario de nuevo. Entonces es muy importante el definir si queremos que sea recursivo o no, ya que si es recursivo e identifica diferentes directorios, va a tener que realizar una enorme cantidad de peticiones, y esto es algo que puede llamar mucho la atención, ¿vale? Entonces, dependiendo del ejercicio que se esté realizando, puede interesarnos o puede que no.
Este caso vamos a dejarlo como que haga fuerza bruta directorios, que sea recursivo, que empiece desde la raíz, ya que queremos que empiece en la raíz. Podríamos definirle que empiece, si no, en un determinado recurso. Que haga fuerza bruta ficheros. No queremos que pruebe extensión en blanco, ya que como hemos visto, las extensiones son .php. Y en este caso indicarle la extensión. Entonces le damos a Start y esto va a empezar el proceso. Si os fijáis, ha identificado una serie de directorios que no nos interesan. Entonces lo mejor de todo es hacer pausa al principio y decir, vale, quiero que mire qué hay dentro del directorio imágenes. Pues tal vez no, porque no nos aporta nada. Entonces le damos a Stop y lo que hacemos es evitar que se meta, ¿vale? Que sea recursivo en estos directorios. Dentro de Ajax, pues tal vez tampoco nos interesa, ¿vale? Entonces, esto realmente puede identificarnos tanto contenido que esté oculto como contenido que esté indexable, pero en cualquiera de los casos lo que va a hacer es fuerza bruta, ¿vale? Si os fijáis, esto ya ha ido bastante rápido y he identificado por aquí un subdirectorio de forma muy rápida. Vale, vamos a darle, vale, le damos a pause y esto va a seguir haciendo pruebas. Entonces, ¿cómo podemos ver los resultados? Pues ahora mismo estamos en Scan Info, que es donde nos va a ir saliendo qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, esto sí que nos interesa. Entonces podríamos parar todo lo demás, decir, oye, pues mira, yo quiero parar todo, excepto la fuerza bruta al directorio admin, porque es lo que más me interesa. Y también que siga haciendo fuerza bruta, por ejemplo, a la raíz, ¿vale? Entonces, bueno, pictures tampoco nos interesa. Esto depende del caso, ¿vale? Bien, si ahora queremos ver qué resultados están saliendo, podemos pasar a results, ¿vale? Y esto nos lo va a pintar de forma a lo bruto, digámoslo así, ¿vale? No nos lo está organizando. Podríamos solo organizarlo en base a la respuesta, ¿vale? Y en base al tamaño. En cualquier caso, tenemos, por ejemplo, en base al, bueno, por orden alfabético. O en base al tipo, si queremos solo directorios o estamos buscando ficheros. Bien, también nos permite organizarlo en modo árbol, que esto es bastante cómodo, ¿vale? Ya que podríamos decir, por ejemplo, pues hoy quiero ver qué hay dentro de admin. Pues dentro de admin no se ha encontrado nada todavía, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que es algo que va muy bien. Ahora, una forma de unificar los resultados que nos salen con Deerbuster con los resultados que nos salen en Bursuit sería forzando a Deerbuster en Advanced Option dentro de HTTP Option, ¿vale? A pasar por el proxy. Si le damos al Run Through Proxy, ponemos nuestra dirección IP local y el puerto 8080 y tuviéramos levantado Bursuit, todas las peticiones pasarían por Bursuit. Por lo tanto, Bursuit detectaría el posible contenido oculto que saque Deerbuster, ¿vale? Esto es algo que está muy bien y que veremos en el siguiente vídeo. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Hemos visto cómo vamos a utilizar DIRB, que es Deerbuster por línea de comandos, y el propio Deerbuster mediante la interfaz gráfica para enumerar contenido de una aplicación, ¿vale? Tanto contenido que sea indexable como contenido que no sea indexable y esté oculto, ya que en cualquier caso lo que está haciendo este software es fuerza bruta mediante un diccionario que le hayamos pasado previamente. Así que hasta aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.